Bueno, ya lo saludé a la mayoría, que no, buenas noches. Para mí me tienen que volver a aguantar. Hoy es doblete. O si no, cierren los ojos, lo vuelven a abrir y hagan de cuenta que tengo otra cara. Pero qué bueno es estar acá con ustedes y compartir. Pero antes de empezar a predicar, quiero buscar un elemento que va a ser mi ayuda idónea. Gracias. Hoy traje mi celular, mi teléfono. Hay que ver dónde lo puedo meter. Lo voy a poner arriba del piano. Vos quedate ahí. Si suena me avisan. ¿Quedó claro? No estoy loco, yo sé por qué lo digo. Si suena me dice, está sonando el teléfono. ¿Cuándo están ahí? Bien, mi teléfono va a ser mi ayuda. Ese teléfono está ahí, en algún momento puede sonar o no. Veremos. Pero es nuestro disparador para esta noche. Quiero contarles sobre algo que Dios ha trabajado conmigo. Siempre trato de contarles y hablarles sobre lo que Dios ha trabajado en mi vida primero, porque es la única forma que he aprendido a predicar. Y quiero contarles quizás algo que ya conocen, pero está bueno siempre volver a pensarlo y volver a reflexionarlo. Para esto tengo 5 historias, si no me equivoco. Y si no está mal, la predicación que hoy quiero compartir con ustedes es cómo llamar la atención de Dios. Voy a enseñarles algunas cosas para poder llamar la atención de Dios. Lo que yo creo y lo que la Biblia me ha enseñado. Así que para eso vamos un poco a las historias que nos cuentan su palabra. El que quiere me acompaña a Jueces 6. ¿Tienen ahí Jueces 6? Bien. Esta historia es una historia que me encanta, es una historia que ustedes saben. Las historias que voy a contar, seguro que la conocen y seguro la han escuchado 1000 veces, pero quiero marcar un punto en común que tienen cada una de esas historias. Si ustedes me acompañan a Jueces 6:11, dice, está hablando a Gedeón. ¿Saben quién es Gedeón? Bueno, Gedeón era un muchachito joven de la tribu más pequeña de las 12 tribus de Israel. Era el más pequeño de su familia y de la tribu más pequeña del pueblo de Israel. Y Gedeón, le pongo en contexto antes de leer eso, ¿sí? Gedeón vivía en un lugar donde el pueblo enemigo todos los años le robaba la comida. Todos los años, eso lo saben. Debe ser súper molesto, que es como cuando uno va al banco a cobrar y cuando sacas tu sueldo, se lo llevaron. Y al mes siguiente, se lo llevaron. Y al mes siguiente, y se lo llevaron. Al mes siguiente, otra vez. Y Gedeón decía, pero ¿qué pasa, Dios, si tú eres el Dios de nuestro pueblo? ¿Qué está pasando? Y a los días, se lo sacaban. Y así, cada siembra que el pueblo iba a recoger, venía el pueblo enemigo, pancho por su casa y se lo sacaban. ¿Y el pueblo de Israel hizo algo? No. El pueblo era muy loco. El pueblo de Israel se cosechaba, esperaba que la semilla de fruto estuviera a punto de cosechar y venía el pueblo enemigo y se lo sacaba. Y el pueblo de Israel, ¿qué hacía? Se quejaba. Pero no hacía nada. Al año siguiente volvía lo mismo. ¿Sí? Imagínense lo que es todos los días. Trabajar para que la siembra dé cosecha y cada 6 meses venía el pueblo enemigo pancho por su casa y le robaban todo. Pero había un joven, Gedeón, que no estaba conforme con esto. Se cansó de esto y dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joás Abeserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianistas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Hasta ahí. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Trabajando. Y ahí viene el tema. Estaba trabajando. No estaba diciendo, Señor, otra vez el pueblo enemigo nos lleva la cosecha. Pero bueno, volvemos a sembrar. No, se cansó. Pero cuando se cansó, no fue a quejarse el pastor. Tampoco fue a quejarse a su papá ni a su tribu. ¿Qué hizo? Solito fue con su trilladora y se puso a trillar. ¿Para qué? Para guardar. Antes de que sus enemigos vinieran. Alguien que se avivó. ¿Pero qué hizo? ¿Qué hizo?
Trabajó. Agarró la trilladora, se puso con la trilladora en el hombro y solito, sin pompas artificiales, sin decir, hey pueblo, estoy trabajando por ustedes. Él solito fue. Y lo loco es pensar que la Biblia nos cuenta que el ángel no fue después que apareció Gedeón. El ángel ya estaba antes que Gedeón. Yo estoy seguro que el ángel de Dios estaba todos los días ahí esperando que alguien se dignara a trabajar y se molestara por hacer una acción para ir en contra de un pueblo enemigo de Dios. Y Dios dijo, por fin apareció alguien. Y este alguien era Gedeón, el más pequeño de su familia, de la tribu más pequeña de Israel. ¿Me siguen ahí? Bueno, después cuenta la historia y el énfasis de esta vez no es la historia. Ustedes saben que Gedeón, Dios lo llamó, dijo, tú eres un hombre valiente y guerrero, fuerte, y vas a liberar al pueblo del pueblo enemigo. Y Gedeón, como siempre nos cuenta la Biblia y como siempre nos pasa a nosotros, como somos desafiados, tenemos miedo. Pero finalmente, Dios llamó a Gedeón, no solo por sus cualidades, sino por lo que estaba haciendo. ¿Estaba qué? Trabajando. Bienvenido, hay que trabajar. Seguimos. Hasta ahí. Vamos a la segunda historia. Yo siempre digo, yo soy de predicar cortito, así que me van a ver poquito. No porque no quiera trabajar, porque predico cortito. Pero bueno, seguimos, porque creo que usted entiende el concepto hoy fácil y no repetírselos. Vamos a Éxodo 3. Hasta me porté bien y pasé los textos y todo, mira, es una cosa maravillosa. Dice 3. Le pongo en contexto esta historia. Moisés vivía junto al pueblo de Faraón, ¿no? Y vivía dentro del reinado. Ustedes saben la historia, ¿no? Pues la mamá lo abandonó para que no lo mataran. Moisés estaba acostumbrado a un lugar de palacio, a un rey, a un reinado. No era el rey, ¿no? Pero estaba acostumbrado a ser el príncipe. Estaba acostumbrado a la plata, al oro, a la riqueza. Pero algo dentro de su corazón le molestaba que el pueblo, el cual era su hermano, su familia, estuviera en opresión. Mata a un soldado y tiene que escapar. Y en el desierto, ¿en dónde? En el desierto, encuentra una familia. Y cuando encuentra esa familia, él se enamora de una niña de una chica que estaba juntando agua, y su suegro lo mandó ¿a qué? A trabajar, otra vez trabajar. Dios se empecina con esto. Y miren qué dice ahí, en Éxodo 3, 1 al 5. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¿Qué fue a hacer Moisés? A trabajar. ¿Con quién? Con las ovejas de su suegro. ¿Qué hizo Moisés? Obedeció su tarea. Obedeciendo a la tarea de laburar o de trabajar para el suegro, porque había dejado de vivir en el palacio y había sido llevado al desierto, se pone a trabajar. ¿Y qué pasa en el 2? Dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo y veré esta grande visión, porque la causa de la zarza no se quema. ¿Por qué causa? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es tierra santa. Hasta ahí. ¿Qué estaba haciendo Moisés? ¿Y qué hizo Dios? Lo llamó. ¿Cuando estaba qué? Trabajando. ¿Y qué hizo Dios? ¿Y qué estaba haciendo Moisés? Trabajando. Trabajando otra vez más, en el desierto, en la soledad misma, sin decir, che, Jetro, acordate que estoy trabajando con vos. Acordate que te hago todos los días esto y estoy obediente a vos y estoy trabajando. Pero en ese momento del trabajo, Dios se le aparece en la zarza ardiente. Si contextualizamos la historia, Moisés no sabía qué pasaba con la presencia de Dios. No había mucha información. Es más, en ese momento es la primera vez que Dios revela uno de su nombre. Dice, yo soy, yo soy. En ese momento de la soledad,
donde Moisés estaba trabajando, cumpliendo una orden de su suegro, que no creo que estuviera muy contento de ir todos los días a apacentar las ovejas en el medio del desierto, en el clima más caluroso, en el lugar más lindo para apacentar ovejas. Dios le llama, y no solo que le llama, sino que le revela quién es. Dice, yo soy, y vas a liberar a tu pueblo. Una vez más, una historia de otra persona que sin pompas y sin muchas vueltas, en su lugar que ocupaba, porque Moisés se había escapado y su lugar era el desierto, su lugar era la obediencia, su lugar era volver de cero para volver a comenzar. Moisés había aceptado esa decisión, había aceptado esa condición, se había puesto bajo el dominio de Jetro, su suegro, había hecho una vida nueva y apacentaba ovejas. No era el dueño de esa tribu, no era quien mandaba, era el suegro, era el yerno de Jetro, quien todos los días apacentaba sus ovejas. Y en ese trabajo de apacentar sus ovejas, en ese desierto donde Dios estaba trabajando su carácter, Dios lo llama. Y dice, Moisés, quiero que liberes a mi pueblo. Y dice, Moisés, ¿pero quién eres? Moisés no conocía a Dios en esa dimensión. Dice, yo soy. Y conocen la historia, ¿no? Todo el pueblo de Israel es liberado gracias a un hombre que estaba, ¿qué? Trabajando. ¿Con pompas y platillos? No. En el desierto, solo, apacentando sus ovejas. ¿Era una gran función? No. Yo no veo cosa más aburrida que apacentar ovejas. Porque imagínense así como despacito, ¿no? Y la ven mascando las ovejas. No, de última, no sé, apacentar toros que van y vienen, pero digo, apacentar ovejas debe haber sido como... Yo que soy como así como medio enérgico, debe haber sido difícil. Y sobre todo Moisés en un proceso que tenía que entender cuál era su nuevo comienzo. ¿Me siguen? No sonó el teléfono, ¿no? No. ¿Qué tema? Tercera historia. Vamos a 1 Samuel 17. Otra historia fascinante de otro protagonista increíble. Miren, nosotros admiramos un montón de personas de la Biblia. Nosotros admiramos sus obras. Nosotros admiramos a los grandes que llegaron. Pero pocas veces miramos el comienzo de sus vidas. Pocas veces admiramos el comienzo. Porque muchas veces anhelamos el resultado de grandes hombres de Dios, pero pocas veces nos preguntamos cuál fue su comienzo. Pocas veces vamos a estar dispuestos a tener el comienzo que ellos tuvieron para tener el éxito que tienen hoy. Y esto se ve muy claramente reflejado en las historias que Dios nos cuenta sobre grandes hombres de Dios, que antes de ver lo que Dios tenía para ellos y llegar al potencial de su obra, tuvieron que pasar por una gran tarea, que fue trabajar. ¿Sí? Seguimos. David y Goliat. ¿Ustedes conocen la historia de David? ¿Sí? David, un pequeño también, una vez más, otro pequeño. Dice que era el más pequeño de su familia. A tal punto que su papá ni lo tenía en cuenta. Era el más pequeño. ¿Y qué estaba haciendo? Apacentando las ovejas. Una vez más, estaba siempre. Era el chico más chiquito, lo mandaba, decía, ve y apacienta las ovejas. David, en el contexto de esta historia, Saúl había molestado a Dios con un pecado, Dios lo aparta de su reinado y Dios llama a David para ser rey de Israel, siendo que un pastor de ovejas, siendo que siempre un trabajador y siendo siempre un obediente al padre que lo mandaba a hacer el trabajo. Pero eso no es una historia que quiero contarles. Una vez que David estaba ahí, ya había sido nombrado por Samuel como rey de Israel, pero todavía no gobernaba porque Saúl estaba siendo rey. En ese contexto, siendo rey de Israel, pero no podía gobernar porque Saúl seguía gobernando, siendo elegido por Dios como rey, ¿seguía qué? Seguía trabajando. ¿En dónde? En el púlpito, no. ¿Dónde seguía trabajando? Apacentando ovejas. ¿En dónde? En el desierto. Y acompáñame en el versículo 12. Dice, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Los 3 hijos mayores de Isaí habían ido a perseguir a Saúl a la guerra.
a seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus hijos, de sus 3 hijos que habían ido a la guerra, eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido de vuelta dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre Belén. En ese texto nos cuenta que David, si uno va a 1 Samuel 16, David ya era ungido rey, pero ¿qué era David? Era músico. Cuando a Saúl se le trababa el moño, ¿qué hacía? Llamen a David. David tocaba el arpa y Saúl se calmaba. Por eso dice ese texto que David, dejando a Saúl, vuelve ¿a dónde? A la tierra de su padre. ¿A qué? A comer, a descansar, a trabajar. Él estaba en el palacio tocando el arpa para Saúl, siendo rey nombrado por Dios, pero no reconocido por los hombres todavía. Y tranquilamente vuelve, mientras sus hermanos estaban teniendo gloria por ser soldados de Saúl, vuelve a la tierra de su padre a cuidar ovejas. Y se dijo, bueno, David, sos el futuro rey de Israel. Era el futuro rey de toda la nación de Israel. Pero papá, anda a cuidar las ovejitas. ¿Y qué hizo? Siga conmigo. Venía pues aquel fariseo por la mañana y por la tarde, y así durante todos los 40 días. Y dijo Isaías a David a su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estas 10 panes y llévaselo pronto al campamento de sus hermanos. David, cuidando sus ovejas, cumpliendo su trabajo, siendo nombrado rey por Dios, pero no cumpliendo su función, tiene que ir una vez más, ¿a qué? A trabajar, porque su papá le dijo, ve y lleva a tus hermanos la comida. Una vez más, el menor de los hermanos siendo el nene de los mandados. No sé cuántos son los hermanos menores acá. Siempre me toca hacer los mandados. Yo era el del medio y el único hijo varón, así que mi mamá me protegía. Nunca hice mandados. Y además porque era tartamudo. Cada vez que iba, yo les conté, cada vez que iba al kiosco decía, dame. Iba practicando todo el camino y cuando llegaba ahí me olvidaba, así que zafaba. Y dijo, bueno, estamos en el 17, ¿no? El 18. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tu hermano están buenos y tomas prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó, y acá hacemos hincapié, en el 20, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guardia, David trabajaba cuidando ovejas. El papá lo mandó a hacer mandado, pero dejó todo desordenado. Dijo, mamá, sí que las ovejas se maten de mi padre, encima que soy rey nombrado por Dios, encima que soy ungido, encima que tengo que trabajar cuidando las ovejas donde nadie me ve, encima me manda a hacer los mandados. Le dejo todo tirado. No, se levantó de temprano. Y dejando las ovejas a otra persona, se fue con su carga, como Isaí le había mandado. Llegó al campamento y cuando el ejército salía en orden de la batalla, daba grito de combate. Una vez más, David se puso en obediencia a su padre. Una vez más, sin pompas y sin nada que le diga, ahí viene David, el futuro rey de Israel, con todo el ungido de Dios, y era el músico del rey Saúl. No, cuidaba sus ovejas y una vez más puso el pan en el hombro y lo llevó a sus hermanos. ¿Qué pasó ahí? Ahí fue la batalla de David y Goliat. Ya la conocen. David ve a un filisteo molestando a Dios, al pueblo de Israel, se enoja, dice, no puede ser, saca su lanza y ¿qué hace? Mata a Goliat. Esa fue el despertar del rey David a los ojos del pueblo. Dios ya lo había nombrado rey, pero el pueblo no lo conocía, era un anónimo, pero trabajaba y era obediente a su padre. En ese anonimato, David va y pelea contra un filisteo que era gigante y que ninguno del pueblo de Israel pudo vencer. En ese momento de trabajo y de obediencia, destacó y desprendió la promesa de Dios. Mató al gigante y todo el pueblo decía, David lo mató. David es grande y Saúl no. Empezó el final de Saúl y el comienzo de David. ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo?
David dijo, venga, yo soy el rey de Israel, futuro rey, voy a matar. No, en ningún momento sacó chapa, en ningún momento dijo, bueno, a ver, déjame exigente a mí que ahora hacemos el estudio, saco la arpita y empiezo a tocar. No, él fue a su pueblo, trabajó con su padre, obedeció a su padre, se levantó de mañana, dejó las ovejas al cuidado de un guardia, fue, le llevó la comida a su hermano. Sus hermanos se enojaron, lo despreciaron, dijeron, venía a hacer vos acá chiquito. Y él con su onda, ¿con qué? Con su material de trabajo, empezó a revolear su onda y mató al gigante. Y ese momento fue el despertar delante de los ojos del pueblo de un futuro rey de Israel, que fue el rey más grande de todo Israel y además que ser uno de los músicos más importantes de la Biblia. ¿Se entendió? David, ¿qué estaba haciendo? Gedeón. ¿Y el otro quién era? Me perdí. Moisés. ¿Qué estaba haciendo? Y obedeciendo. ¿Me sigue hasta ahí? Está contento, ¿no? Que lo mando a... No, igual me tiene que querer, ¿no? Bien. Seguimos. Una historia más. No suena el teléfono, ¿no? Esto me parece que no tiene señal. No. Puede creer. Vamos a seguir. Yo estoy poniendo un llamado, pero espero que suene. Segunda historia. No, cuarta historia. Acompáñame a Ruth 2. Avíseme si suena. Ruth, una mujer que había perdido parte de su familia y decidió seguir a su suegra. ¿Cuántas mujeres siguen a su suegra? Qué tema ese, ¿no? Pero esta debe haber sido una buena suegra. Mi esposa se lleva bien con mi madre, menos mal, así que en ese aspecto estoy salvado, pero... Acompáñame a a Ruth 2:1. Dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos llevaré gracia. Y ella respondió, ve, hija mía. Fue, pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era familia de Elimelech. Y aquí que Boz vino a Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Boz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿quién es esta joven? Y el criado... El mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores, entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni un momento. Entonces Boz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Una vez más, una situación difícil. Pero Ruth, ¿qué hizo? Trabajó. Y no trabajó en el mejor lugar. ¿Qué hacía? Juntaba lo que le caía en los segadores. Juntaba la sobra. Pero Ruth dijo, Noemí, tengo que hacer algo. Yo voy a ir y voy a trabajar. No dijo, voy a ponerme linda y a ver si el Boz me ve y lo conquisto. Dijo, voy a trabajar. Y si no me dejan trabajar, voy a pedir, aunque sea juntar lo que les cae de los segadores. Ni siquiera lo bueno, la sobra. Porque no se olviden que los segadores eran esclavos. Y los patrones querían que junte todo, que no pierdan nada. No creo que se cayeran las mejores cosas. Y trabajó desde la mañana hasta la noche sin parar. ¿Y quién apareció? Boz. Y Boz la vio, como vio su corazón, final de historia, se casaron. Y su historia cambió. ¿Qué hizo? Trabajó. ¿En el mejor lugar? No. ¿Con las mejores pompas? No. Trabajó. En fin, de algo que era nuevo. Tenían un nuevo desafío. Habían perdido algo en su tierra y volvieron al lugar de origen y empezaron a trabajar. En un lugar que quizás no era el mejor lugar.
pero era el comienzo de algo grande para llegar al plan que Dios tenía para su vida. Pero antes tuvo que, en ese lugar donde quizás nadie la veía y en el lugar más incómodo. Pero Ruth siguió y consiguió la voluntad de Booz. Vamos a la próxima historia. ¿Me siguen? Buenísimo. Y si no, síganme. Lucas 5. ¿Tienen ahí? El que no tiene Biblia, les pido que vayan anotando y leen de forma tranquila. Cada historia es inmensa. Yo trato de resumírselas y contárselas de la mejor manera posible para que podamos entender el mensaje. Lucas 5 dice lo siguiente: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpeaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores haciendo descendido de ellos, llevando sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartara de la tierra un poco, y sentándose enseñaba de la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: bogan mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Respondió Simón, y él dijo: Maestro, toda la noche hemos pescado, hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y dijo: no, echa la red. Y habiendo echado, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompió. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarlos, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y todo lo que estaban en él. Y vamos al 11. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejaron todo y le siguieron. Miren, estos pescadores venían de trabajar. Y yo no imagino que la pesca sea un trabajo liviano. Venían de remar, de estar horas al sol. Yo odio la pesca. Esa de estar así con la cañita. Yo cuando era chico tenía a mi primo que le encantaba la pesca y era pesado. Decía: vamos a pescar. Bueno, vamos a pescar. Íbamos a pescar y yo me ponía así con la cañita. La movía. Dejala quieta, pero me aburro. Dejala quieta. Bueno. ¿Picó? No picó. Estaba. Y hablaba. Me imagino estar pescando horas, encima para vivir. Yo pescaba de diversión, pónganle. Iba porque no tenía nada que hacer. Imaginen lo que es pescar y estar horas en el mar y no pescar nada. Después de ese día largo viene un tipo y dice: a ver, ¿me podés llevar? Pero termino recién. No, llévame. Bueno, te llevo. Primera cosa, obedeció. Y segunda cosa, cuando Jesús ya había terminado, dijo: bueno, andá a tirar la red. No, vos me estás gastando. Vengo recién de tirar la red y no pesqué nada. No, andá a tirar la red. ¿A qué lo mandó Dios? Otra vez. Y a obedecer. Entonces, ¿qué hizo? Que hasta ahí no eran discípulos de Jesús. Entonces, una vez más van, tiran las redes, ¿y qué pasa? Una vez más, algo sucede en lo espiritual. Pescan y Dios es revelado a ellos. Y después de una gran pesca y después de obedecer en un lugar que no era pomposo, en un lugar que para ellos era común, Dios les abre los ojos y se convierten en sus seguidores. Y si pudiéramos seguir leyendo la Biblia, encontraríamos un montón de ejemplos más, donde Dios abre los ojos, donde Dios llama a diferentes personas, donde Dios inquieta los espíritus de esas personas para seguirlo o para despertarlos a su plan. ¿Dónde? En el trabajo. No en la quietud de decir: bueno, que Dios haga lo que quiera, total, o ya está. No, estaban accionando. Vimos a un Gedeón que estaba cansado de que le robaran. Y en esa situación de estrés, en esa situación de pelea, en esa situación de conflicto, porque el resto del pueblo, o sea, toda la otra tribu, menos Gedeón, se quejaban: Dios, ¿dónde estás? Nos abandonaste. Y uno solo fue a trabajar y Dios despertó en él su talento, su ministerio, su función: liberar al pueblo de Israel.
Vemos a un Moisés que después de haber vivido como príncipe, después de haber sido un gran hombre cómodo con sus placeres que tenían por ser de la realeza, va al desierto por un error, vive la vida del desierto, Dios lo quiebra para hacerlo nuevo, lo vuelve al comienzo, y en ese comienzo tiene que obedecer y trabajar para otro, y en ese trabajar y obedecer Dios lo llama y dice: Moisés, te necesito para salvar a mi pueblo. Después vamos a una Ruth que en una situación compleja donde se habían quedado sin el hombre que los mantenía. Recuerden que en esa época el hombre mantenía a la mujer, y cuando la mujer se quedaba sin el marido, era muy seguro que se moría de hambre o tenía que conseguir volver a casarse para poder mantenerse, o sus hijos. En esa situación de estrés, de conflicto, de muerte, Ruth dice: bueno, voy a ir a trabajar. ¿Dónde? No sé, a juntar lo que les cae a los segadores. Pero no podés, porque no te conocen. Voy a pedir el favor. Cae en gracia, empieza a trabajar, la ves vos, le cae en gracia y la toma. Y una vez más se empieza a activar algo que era el plan final, pero alguien tuvo que hacer algo. Hay un comienzo. Anhelamos un montón de cosas, soñamos grandes sueños, porque Dios tiene grandes cosas para nosotros. Y ustedes lo escuchan siempre. Miguel es un pastor que los anima, estoy seguro, y le desafía a grandes cosas. Pero qué bueno, y hoy es mi tarea, de poder corrernos un paso sin olvidarnos lo que Dios tiene, pero sabiendo que para tener eso hay que trabajar. Y hay que seguir trabajando. Y seguir trabajando. Y seguir trabajando. Sin tener la necesidad de que alguien nos aplauda o nos felicite. Yo no me imagino gente diciendo: bueno, muy bien, Moisés, te felicito por ir a trabajar y haber sido obediente. No, tampoco vemos al pueblo de Israel agradeciéndole a Gedeón. Al contrario, lo querían matar, porque después tiró los dioses paganos. Tampoco vemos a los discípulos, se reconocieron, pero no vemos gente aplaudiéndolo porque pescaron más. Ellos cumplieron su función. Estaban en el comienzo de su llamado. Estaban en el comienzo de lo grande que Dios había prometido para su vida, pero estaban en el comienzo. Y el comienzo a veces es duro, sí. Nuestras circunstancias son complejas, sí. A veces la situación del país es compleja, sí. Pero como decíamos hoy en la adoración, nuestra esperanza está puesta en Él. Pero para poder llegar a esto, como iglesia, como cuerpo de Cristo, como familia, como persona individual, antes tengo que saber que debo trabajar, ser obediente. ¿Queremos llamar la atención de Dios? Hay que trabajar. ¿Queremos llamar la atención de Dios? Hay que obedecer. Tu pastor te dijo: mira, necesito que todos los días ponga la silla del 1 al 10. Bueno, del 1 al 10 hasta que Dios te llame a hacer otra cosa. ¿Y es el mejor lugar? No sé, depende. ¿La gente te aplaude? No sé. ¿Estás cómodo? Quizás no, pero Dios te mandó a eso, a empezar a trabajar, a ser obediente. Y yo te puedo garantizar que en el trabajo obediente, en el trabajo constante, Dios va a ver tu corazón y va a despertarte a lo que Él tiene para vos, que va a ser el cumplimiento de su propósito. ¿Se entiende? ¿El teléfono sonó? No va a sonar nunca, porque Dios no habla por teléfono y Dios no habla con nadie más que en nuestro corazón, y no puedo esperar que alguien me llame para empezar a trabajar. No puedo esperar sentadito que alguien me diga: tengo que trabajar, tengo que ponerme a disposición, tengo que servir con un corazón como el que vimos. Un corazón desesperado por cambiar la situación que tenía el pueblo de Israel con Gedeón. Un corazón de Ruth que estaba desesperado, porque ¿qué vamos a hacer, Noemí? Yo te sigo, pero ¿qué comemos? Un corazón de los discípulos que estaban cansados porque no habían cosechado, no habían tomado nada, pero eran obedientes, fueron y Dios los llamó a ser sus seguidores. Con un corazón como el de Moisés, que había aceptado el desierto y estaba a punto de aceptar el gran desafío que era liberar al pueblo de Israel. Era difícil, hermano, eso. Miren que el pueblo de Israel siempre daba vuelta a lo mismo. Y liberó a más de 2 millones de personas y lo dejó a la puerta de la tierra prometida. Pero necesitamos tener un corazón deseoso, activo y dispuesto a trabajar
a ser obediente y a ser responsable. Y, último detalle, hacer una milla más. Todos hicieron una milla más. Los discípulos venían de trabajar, cansados, hicieron una milla más. Dijeron, bueno, te llevamos. Los llevaron. Después le dice Jesús, hacemos una milla más y vamos a pescar. Hicieron una milla más. Gedeón hizo una milla más y juntó trigo hasta donde pudo para saciar a su familia, a su tribu. Y Dios vio su corazón. Ruth hizo una milla más, no juntó 10, juntó 20, juntó 30 y estuvo hasta la noche juntando una milla más. La Biblia nos enseña los grandes y las grandes cosas que estos hombres Dios lograron, pero también nos enseñan estos detalles que a veces parecen estar escondidos, pero que nos hablan de una milla más, nos hablan de trabajar, de ser obediente y ser responsable. Vimos a David que tenía su cuidado de las ovejas y no se fue porque el padre dijo que se fuera, dejó a alguien responsable para que las ovejas de su padre no tuvieran accidente y la puso al cuidado de alguien mientras David fue a obedecer. ¿Se entendió? Quizás no es la palabra de ¡ay! ¿Qué van a hacer? No, pero yo quiero enseñarles que así como a mí me tocó en un momento trabajar y ser obediente cuando parecía que no estaba bien, me tocó ser obediente cuando mi pastor me decía hacer de vuelta. Y me costó ser obediente cuando mi pastor decía, ¿lo volvés a hacer? Bueno, lo vuelvo a hacer. Y me costó entender cuando veía que quizás las cosas no estaban de la mejor manera, pero seguí trabajando. Si hoy puedo estar acá, parado delante en Tucumán, siendo de Junín, es porque entendí que en algún momento tenía que trabajar y esforzarme y ser obediente, aunque me duela, sabiendo que el propósito era mayor. Amén. Y yo quiero que ustedes podamos, yo sé que lo saben, sé que esta historia la conocen, pero poder recordar una vez más, si quieren llamar el corazón de Dios, hay que trabajar, para que Dios cuando te encuentre, no te encuentre sentado en la silla esperando que alguien te mande a trabajar, sino que te encuentre activo, con un corazón prendido fuego para servir a Dios, para cambiar la realidad, para poder activarse y para que Dios empiece a ser en vos y empiece a despertar el llamado que tiene. Pero antes hay que trabajar. Amén. Miguel, vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Esta noche hemos aprendido que para poder estar con vos, para poder llegar al propósito inmenso que tú tienes para con nosotros, debemos trabajar. Debemos esforzarnos. Quizás nuestro comienzo no sea glorioso. Quizás la circunstancia donde estemos no sea la mejor. Quizás nuestra economía, nuestros proyectos, nuestra familia, nuestra realidad social, nuestras historias, todo lo que nos rodea no sea la mejor. Pero entendemos que tú ves un corazón cuando se esfuerza, cuando trabaja, cuando es obediente, cuando hace una milla más. Sin importar quién nos vea, sin importar quién nos aplauda, sin importar cuál sea el futuro glorioso que tengamos. Ser obedientes en donde estamos trabajando. Ser obediente al llamado de Dios y ser activo para cambiar la realidad donde estamos. Así llamar tu atención. Y así, Señor, ser útil para el propósito que tú nos has designado. Espíritu Santo de Dios, háblanos en esta noche. Enciende en nosotros esta llama de entender que debemos trabajar, ser obedientes, ser responsables, hacer una milla más para ver el final glorioso que tú tienes para con nosotros. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu amor. Gracias por tus bondades. Gracias porque tú nos ves aun cuando nadie nos ve. Y tú nos recompensas en lo íntimo. Tú nos recompensas y tú nos hablas en lo íntimo también. Dispón nuestro corazón para ser un corazón que esté dispuesto a trabajar, a hacer una milla más, a ser obedientes, a ser responsables. Espíritu Santo, enséñanos. Espíritu Santo, haznos crecer en el entendimiento de tu obediencia.
de una milla más, de ser responsable en el trabajo que fuimos asignados. Que no decaigamos, que sea tu Espíritu Santo que nos ministres y nos hable y nos anime y nos dé fuerza cuando queremos decaer y perdemos de vista el objetivo final. Señor, estamos dispuestos a hacer una milla más, dispuestos a servirte, dispuestos a ser obediente a lo que tú tienes para nosotros. Señor, te amamos y te bendecimos por quién eres. Te damos gracias porque eres nuestro Dios, que nos ve, que nos abraza, que nos sostiene. Tú eres nuestro Dios, que nos da cada mañana y que nos alienta. Te damos gracias porque veremos una iglesia que crezca con personas obedientes y dispuestas a unas millas más para cumplir tu palabra. Te damos gracias.